Óscar Valderas, colaborador de Milenio. Buenas noches, querido Óscar. Querida Elisa, buenas noches. Siempre un gusto tenerte por acá. Hombre, el gusto es mío. Los temas siempre complicados, difíciles, porque has adentrado tu esfuerzo periodístico a investigar sobre todos estos casos de la inseguridad en el país en general. Y todos estos pasan, pues, por lo que consignamos aquí todas las noches. Veíamos lo que está sucediendo en Michoacán, ayer hablábamos de los drones que se lanzaron en Apatzingán, sí. Hoy sobre lo que sucedió también en uno de los municipios de Apatzingán, lo que sucedió en Chiapas con Claudia y lo que está sucediendo en Chiapas en el sur, es una cosa en Panteló, terrible. En fin, ¿no? Y de ahí nos seguimos, y en Guerrero y en todas partes. Óscar, ahorita pues dijo Claudia no va a presentar denuncias, pero sí surgió la inquietud de si se había puesto en riesgo la candidatura de Claudia a su persona. Mira, yo creo que evidentemente cualquier acercamiento, sobre todo cuando estás en el territorio de un grupo criminal como es Chiapas, donde hay una disputa muy fuerte entre el cártel de Sinaloa, que era el grupo criminal que dominaba las rutas de migrantes indocumentados, drogas y armas, y que hoy está peleando contra el cártel Jalisco Nueva Generación en una de verdad cruenta batalla. Sí. Por supuesto que es un riesgo importante, sobre todo cuando la seguridad de Claudia Sheinbaum parece no responder, quedarse atrás, solamente ser testigos de este breve intercambio, que me parece que si uno transcribe las palabras de estas personas encapuchadas, parecería un diálogo relativamente cortés. Pero sí, el hecho de haber impedido el paso de la candidata favorita de las encuestas y además haberle puesto el teléfono en la cara y grabarla. Exacto, porque estaban consignando, ¿no? Todo lo que decía. Pues siempre es muy amenazante. Es intimidante, por supuesto que la verdad es que hay que interpretar el lenguaje verbal y el no verbal. Sí. Y en este caso el lenguaje no verbal de estas personas encapuchadas que, hay que decirlo, la diputada federal Patricia Armendáriz, ella en un tuit que después borró, lo reconoció como un cártel. Y en este lugar, justo en ese municipio, Motocintla, es un grupo ligado al cártel de Sinaloa que ha puesto una barricada para frenar el avance del cártel Jalisco Nueva Generación y su agrupación fachada llamada El Maíz, que intentan adentrarse a la sierra. Pero por supuesto que se vulneró la seguridad de la candidata, y además me parece qué cosa tan terrible estaríamos contando hoy si es que en este intercambio hubiera habido, por ejemplo, una tensión entre el equipo de seguridad de Claudia Sheinbaum y esas personas encapuchadas que hasta lo que sabemos, algunos sí estaban armados. Porque además, Óscar, no hay manera que se acerquen de esta forma a la candidata personas con el rostro cubierto sin pues el aval de quienes la están cuidando, sin el aval de los militares, porque hay convoys adelante de las candidatas, hay convoys en la parte de atrás, tienen una seguridad ahorita muy importante, redoblada en esta campaña. Entonces, pues quedan muchas preguntas en el aire, porque parece que, pues precisamente las escoltas no vieron amenazante este grupo, lo conocen, no lo conocen. Después el presidente minimizó el tema, incluso Morena Gobierno, en el tema retórico y de propaganda, están diciendo, ay, qué casualidad que estaba ahí un medio. Pero sea quien sea, bueno, y lo decía la diputada Patricia Armendáriz y borró el tuit, parece que no vieron mal que se acercaran. Pero es poco probable. La verdad es que yo no creo esa versión, porque además... ¿Cuál? La de que no pudieron prevenir que ese retén detuviera el paso de la candidata. Claro. Porque ese retén, además, querida Elisa, no es un retén nuevo. Está puesto de manera permanente. Sabía que estaba desde ahí. hace al menos 6 meses en la zona. No solamente, y además Claudia Sheinbaum no iba sola, iba con los candidatos de Chiapas que conocen perfectamente la dinámica de esa zona. Y además cada uno de esos candidatos en la caravana venía con la seguridad de la Fiscalía Local que conocen perfectamente esos caminos. O sea, hay quienes sabían de Morena
porque es un estado gobernado por Morena, que sabían perfectamente que ahí estaba ese retén. Y, por supuesto, los militares que están a cargo de la seguridad, pues también dijeron, no sé, o lo vieron familiar, no sabemos. La pregunta también es, la candidata, pues me imagino que no sabía que alguien se le iba a acercar de esta manera a grabarla. A grabarla, yo insisto, el lenguaje no verbal es muy intimidatorio. Lo que también me parece interesante es cómo el crimen organizado parece también estar leyendo las encuestas. Hoy Xóchitl Gálvez tuvo 3 eventos en Chiapas. No tenemos reporte de que se le haya acercado el crimen organizado. A la favorita en las encuestas se le acercan y no es la primera vez que el crimen organizado le manda un mensaje muy claro a Claudia Sheinbaum. Lo hicieron, por ejemplo, horas antes del mitin que tuvo en Mexicali, Baja California, hace 3 semanas. Dejaron una manta y le piden la intervención directa e incluso parecen deslizar que el crimen organizado la ve. Mira, yo diría, dejan que se le acerque, dejan que se le acerque y que le den este mensaje. Sí, claro. Esta petición. Y además el mensaje me parece muy claro. Cuando esta persona armada, esta persona encapuchada le dice, nosotros no queremos que nos pase los de Comalapa, lo que le está diciendo ¿Qué está pasando ahí? Lo que le está diciendo en el fondo es, lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno es que frene el ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación a la sierra. El cártel de Sinaloa tiene una base social muy importante. Yo te diría que incluso la gente dentro de Chiapas, por la manera en que se ha organizado, ha resistido al cártel Jalisco porque los ven como los violentos, los foráneos y los nuevos que llegan con dinámicas muy violentas. Y el cártel de Sinaloa, por ser un viejo conocido, medio tiene un poco el apoyo de algunas bases o de algunos pueblos para que no se metan estos nuevos. El mensaje, me parece, ya leyéndolo entre líneas, es que Claudia Sheinbaum, en caso de ganar, y incluso le dice, esta persona le dice, y usted, porque usted va a ser la futura presidenta, encárguese de que no se repita lo que está pasando en los municipios dominados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Es una petición bastante clara, pero dentro de ella viene el dardo envenenado de que Claudia Sheinbaum tendría que beneficiar al cártel de Sinaloa para poder pacificar Chiapas. Una tarea complicada. Bueno, y además nos comentaba aquí Manu Ureste que muchas veces hacen contacto, o la mayoría de las veces, sobre todo en los municipios, dicen no, en testimonios de las propias candidaturas municipales, le dijeron, no hay manera de hacer campaña sin el aval del crimen organizado y de los grupos que ahí operan. El problema es que cuando operan más de un grupo, más de 2 grupos, entonces pueden atacar la otra parte. Es un tema muy delicado, Oscar, porque además, independientemente de poner en riesgo y no sé si se sorprendió la candidata, ¿qué pasa con los contrarios? O sea, no es... Cada quien va a intentar influir políticamente porque les interesa muchísimo los 3 grandes negocios que están en esa zona. Municipios como Frontera, como Comala, como Comitán, el propio San Cristóbal de las Casas, que es un municipio turístico, ha tenido una explosión de violencia. Oscar. Porque, fíjate, en San Cristóbal de las Casas no solamente están los típicos mercados ilegales, armas, migrantes, drogas, también hay un negocio pujante de extorsión. Lo estaban platicando, fíjate, se está cobrando incluso cuota a las velas que se usan en las misas. Incluso eso paga derecho de piso. Entonces, hay una dinámica muy fuerte de tratar de arrebatar esos mercados ilegales y, por supuesto, cada grupo criminal va a intentar influir. Pero imagínate, Lisa, si estos grupos tienen la capacidad de frenar el paso de la candidata presidencial favorita en las encuestas para ganar, ¿cómo no están llegando los candidatos a presidentes municipales? Claro. A los regidores, a los que van a tener el siguiente año la responsabilidad de nombrar al jefe de la policía municipal, que van a poder decidir a quienes se les dan los contratos de obra pública, a quienes se les expiden permisos para tener giros negros. Claro. Ahí está gran parte del negocio que están peleando los grupos criminales en Chiapas y que ya vimos, pueden aparentemente o con el disfraz de autodefensas plantársele a una política de alto nivel y hacerle una exigencia velada. Benefíciame a mí para que yo te pueda pacificar entonces el Estado. Es un chantaje. Y en todo este contexto se da la detención del hermano del líder del cártel Jalisco. Así es. El Rodo. Don Rodo, Abraham Oseguera Cervantes.
Mañana en Milenio publicas una extensa explicación sobre este personaje. Sí. Es una investigación que has realizado. Óscar, ¿quién es este hombre? Mira, yo te diría que hasta prácticamente el 2022 no conocíamos realmente cuáles eran sus funciones dentro de la organización criminal. ¿2022 o apenas? Apenas, digamos, hace para efectos de la historia criminal en México. Después de la pandemia, no, un poco para ubicarnos en porque tiempo. nos perdimos en los perfiles más mediáticos por la violencia. Hablamos, por ejemplo, de jefes de plaza como el Sapo o el Jardinero o el Doble R, que en algún momento pensamos que podían ser los sucesores naturales de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, porque o estaban muy cerca de atraparlo, ha habido muchos operativos para detenerlo que no han sido exitosos, y también porque, de acuerdo con los informes militares, es un hombre que está enfermo y su salud se ha ido diezmado, y eso pues, evidentemente lo hace un blanco más fácil. Sin embargo, surge este liderazgo de Abraham Oseguera Cervantes, el Rodo, como el gran cerebro de la organización criminal. Yo hablaba con algunos contactos que en la DEA, que están en Estados Unidos, y me decían, si el Mencho es la cabeza, el Rodo es el cerebro. Poniéndolo en términos empresariales, si el Mencho es el CEO, el Chief Executive Officer, ese es el CIO, como el jefe de la información del cártel, el hombre que tiene el control sobre las rutas, no solamente terrestres y marítimas, y es un golpe del más alto nivel, porque el Mencho, como muchos otros capos del narcotráfico en México, no confía en nadie más que su familia. Y le ha delegado... cercanísimos. Sí, le ha delegado, por ejemplo, a su hermano Antonio, que se llama Antonio Tormenta, una parte importante de las tareas del crimen organizado, a su exesposa Rosalinda, hoy presa en Morelos, a su hijo el Menchito, a su hija la Menchita. Si eres un hombre que considera que la sangre, digamos, el lazo sanguíneo tiene un valor importante. Los Queenies, sus cuñados, son gran ejemplo de esta desconfianza que siente de externos. Por eso había depositado en el Rodo tareas muy importantes como la logística y el transporte del cártel, que no es todo, porque finalmente el negocio de las drogas es un negocio de logística. ¿Cómo hago que la mercancía A llegue al punto B en el menor tiempo posible, con el menor riesgo posible, maximizando las ganancias a tope? Esa era la labor de este personaje, que sin duda es uno de los golpes más duros que ha dado este sexenio a la estructura del Cártel Jalisco. ¿Pedirán la extradición del Rodo? ¿Sabemos algo de eso? Mis fuentes me aseguran que van a dejar correr los tiempos legales, van a solicitar la extradición hacia Estados Unidos, como ha pasado en los casos de los grandes capos a quienes se les acusa de tráfico de fentanilo. Y aquí está la parte más importante, porque el arresto de un capo, como lo hemos visto a lo largo de muchos años, no cambia mucho en este país, no lo pacifica, incluso puede generar más violencia después. Pero si el Rodo, don Rodo, llega a ser extraditado, Estados Unidos le va a ofrecer el trato que le ofrecen a todos los grandes capos. Y dinos más. Cuéntanos qué sabes, platícanos los secretos, quiénes los cuidan ustedes, quiénes los protegen, y a cambio suele ser la misma oferta, ¿no? Menos años de reclusión, una cárcel de mediana seguridad, que puedan tener visitas regulares de familias, llamadas con las hijas, con la esposa, y entonces, si es que este personaje decide cooperar con la justicia, pues al conocer muy bien los secretos del cártel, entonces sí podría significar un arresto que lleve a un golpe que pueda dañar las estructuras financieras, porque finalmente él es el hombre del dinero y la logística. Uy, Óscar, y para variar tenemos que esperar a que se den estos procesos y estos intereses en Estados Unidos para conocer además muchas otras partes de la historia de estas estructuras criminales, sobre todo en el ámbito de las autoridades. Porque y en todo esto, ¿en dónde están las autoridades? Los gobiernos, en fin. Es hasta con una corte en Nueva York, en Illinois, como ha pasado con Edgar Beitia, como pasó en el caso de, el Chapo, Genaro García Luna, claro. ¿No? En donde se empiezan a escuchar ya los nombres también de altos funcionarios o de gobernadores o de personajes de la política, civiles y militares también, metidos en todo este tema, ¿no? Pero bueno. Y en Estados Unidos hay, claro, un gran incentivo para que este tipo de juicios se realicen pronto, porque tienen ellos también su propia elección presidencial que juega con el propio discurso del combate al fentanilo. En noviembre, Joe Biden y Donald Trump van a poner el debate de la frontera segura
al frente de las urnas y este tipo de juicios les queda muy bien en su retórica política. Y yo creo que el fentanilo, Oscar, no sé si coincidas, va a acelerar los tiempos jurídicos a los que estábamos acostumbrados desde México sobre lo que hacía Estados Unidos, porque ya vimos, pasaron décadas para conocer el caso de García Luna. Sí. Digo, ya lo decíamos en México, nadie lo creía, todo mundo, ¿no? Toda la dinámica que impera en estas complicidades nacionales. Pero pasó mucho tiempo para conocer y escuchar los testimonios, los nombres y que exista esta... todavía no sentencia, no lo han sentenciado, pero ya el juicio de culpabilidad. Yo creo que el tema fentanilo va a acelerar los tiempos y vamos a empezar a conocer nombres antes de lo que conocimos en el caso de Genaro. Completamente, y ahí me parece que está el interés de esta detención. No tanto lo que se puede hacer la justicia en México, aquí hay muy poco que hacer realmente por las redes de complicidades que se tejen. Si esto llega a Estados Unidos, a una corte y a un juicio, veremos cómo va a estar el asunto. Querido Oscar, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, querida Isa, y bueno, invitar a toda la gente para que lea mañana el perfil, con mucho gusto en Milenio y en milenio.com. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Elisa.